Bienvenidos a nuestra entrevista académica sobre las fuentes del derecho internacional. Hoy conversaremos con un experto del derecho internacional, quien nos dará una visión académica y práctica sobre el tema, y con un crítico que cuestionará puntos para enriquecer el debate. Nuestro objetivo será comprender mejor cómo funcionan los tratados, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, la jurisprudencia y la doctrina en el escenario mundial. Para arrancar con esta entrevista, iniciaremos con esta pregunta. ¿Cuántas fuentes principales reconoce el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia? Reconoce cuatro principales tratados, que es costumbre, principios generales del derecho y dos auxiliares, decisiones judiciales y doctrina. ¿Cuál es la diferencia entre un tratado bilateral y un tratado multilateral? Hablando por el lado bilateral, se firma entre dos estados, que puede ser, por ejemplo, tratados de límites entre México y Estados Unidos, mientras que el multilateral involucra varios estados, que puede ser la Carta de la ONU. ¿Las fuentes auxiliares como la jurisprudencia y la doctrina son obligatorias para los estados? No, son fuentes de apoyo que sirven para interpretar y complementar más que nada, pero no crean obligaciones por sí solas. Un estado puede ser obligado por una costumbre internacional, aunque nunca la haya aceptado expresamente. Sí, salvo en caso de los objetos persistentes que se niegan desde el inicio a aceptar la costumbre. ¿Cómo se forman los tratados internacionales y cuál es el proceso para que entren en vigor? De hecho, se negocian, firman, ratifican y registran. No va solo la firma, se requiere la ratificación interna en cada país. ¿Podría explicarnos un caso real donde la costumbre internacional haya sido decisiva en la resolución de un conflicto? De hecho, en el caso de Arnes Wars en 2000, más que nada 2002, la CIJ reafirmó la inmunidad de los jefes de Estado en funciones con base a la costumbre internacional. ¿Cómo se explican los principios generales del derecho cuando no existe un tratado o costumbre aplicable? De hecho, funcionan como puentes, que puede ser, por ejemplo, el principio de buena fe, que fue fundamental en el caso de Nicaragua contra Estados Unidos, que fue en 1986, donde se juzgó la intervención armada. ¿Qué importancia tiene la jurisprudencia internacional para el desarrollo del derecho? La jurisprudencia genera precedentes, aunque no es obligatoria con los sistemas de common law, se influye en la interpretación de casos. ¿Cuál ha sido el aporte de la doctrina de juristas como Hugo Grocio o como Francisco de Vitoria al derecho internacional actual? De hecho, sentaron bases como la libertad de los mares, que fue Grocio, o la legitimidad del derecho de gentes, que fue Vitoria, que siguen siendo principios de guía. Usted habló del principio pacta sunt servanda, pero ¿qué pasa cuando un Estado denuncia un tratado por conveniencia política, así como lo hizo Estados Unidos con el Acuerdo de París? ¿No muestra esto fragilidad en el sistema? De hecho, sí, la denuncia en un tratado refleja la fragilidad del derecho internacional, pero también su flexibilidad. El sistema no puede forzar la permanencia de un Estado, pero el costo político, económico y diplomático del deterioro suele ser muy alto. De hecho, la recuperación de Estados Unidos muestra cómo la presión internacional funciona como mecanismos indirectos de cumplimiento. Entonces, podemos decir que aunque los tratados no siempre tienen dientes coercivos, sí tienen un fuerte poder político y diplomático. Exactamente. En cuanto a la costumbre internacional, ¿no es demasiado subjetiva la opinio juris? ¿Quién determina si existe la convicción de obligatoriedad? Es debatible. Generalmente la CGE analiza tanto la práctica retirada de los estados como sus declaraciones oficiales, notas diplomáticas o legislación interna. Aunque es cierto, sigue siendo una de las fuentes más difíciles de probar. Podría decirse que en la práctica la costumbre termina dependiendo de la interpretación judicial. De hecho, sí, los jueces son los que delimitan y validan si una costumbre se ha consolidado. Conforme a la jurisprudencia, si no es vinculante, ¿verdaderamente influye o solo es un argumento persuasivo? Es persuasiva, pero en la práctica tiene gran peso. Aunque no existe un principio estricto de stare decisis, los jueces de la CIG citan casos anteriores para dar consistencia y credibilidad a sus resoluciones. Entonces, podemos hablar de una autoridad moral de la jurisprudencia más que de una obligatoriedad jurídica. Correcto.
Entonces, ¿podría decirse que el derecho internacional es más político que jurídico, dado que depende tanto de la voluntad de los estados? Es un punto válido. El derecho internacional está atravesado por la política, pero sigue siendo derecho porque establece reglas comunes, mecanismos de solución de conflictos y consecuencias ante violaciones, aunque no siempre tenga sanciones inmediatas. Sería entonces un sistema híbrido entre norma y diplomacia. Otra cuestión, ¿qué pasa cuando un estado poderoso viola las normas internacionales y no enfrenta consecuencias verdaderas, como sucedió en la invasión de Irak en el 2003? ¿No queda en entredicho la eficacia del derecho internacional? Es cierto, los estados por eso a veces eviten sanciones, sin embargo, la legitimidad de sus acciones se ve cuestionada globalmente. En caso de Irak, la falta de autorización del Consejo de Seguridad, aunque se discute con violación del derecho internacional, aunque no hubo sanciones efectivas, quedó un precedente de ilegitimidad que sigue pesando en la diplomacia actual. Entonces, aunque no haya una sanción directa, sí hay una consecuencia en la reputación internacional. De hecho, exacto, la sanción reputacional es un mecanismo de control real. Y finalmente, ¿no cree que el derecho internacional debería adaptarse mejor a los nuevos actores globales, como lo es la ONG, las empresas transnacionales o incluso la inteligencia artificial en conflictos bélicos? Es un gran reto. El derecho internacional nació centrado en los estados, pero hoy se necesita evolucionar. Por ejemplo, la Corte Internacional ya procesa crímenes cometidos por individuos y no solo por estados. Seguramente veremos nuevas regulaciones sobre empresas, tecnología y medio ambiente. Entonces, podemos decir que el derecho internacional está en constante construcción. Hoy hemos recorrido las principales fuentes del derecho internacional y hemos analizado tanto sus virtudes como sus debilidades. Vimos que los tratados ofrecen un marco de cooperación, que la costumbre refleja prácticas consolidadas, que los principios generales llenan vicios jurídicos y que tanto la jurisprudencia como la doctrina ayudan a interpretar y consolidar estas normas. Pero también quedó claro que estas fuentes enfrentan desafíos cuando se cruzan con intereses políticos y con la desigualdad de poder entre los estados. Yo destacaría que, aunque el derecho internacional busca ser universal, muchas veces son notadas los intereses de los países más poderosos. Esa tensión entre justicia y política seguirá marcando su futuro y pues es necesario preguntarnos si las fuentes nos garantizan equidad o si aún falta avanzar hacia un sistema más balanceado. Coincido que el sistema es imperfecto, pero también es cierto que sin él el escenario internacional sería mucho más caótico. El derecho internacional es el lenguaje común que, aunque es frágil, permite a los estados negociar, resolver conflictos y avanzar en cooperación global. Solo está en su capacidad de evolucionar, adaptarse a nuevos problemas y empezar alcances y actores no estatales. En conclusión, podemos decir que las fuentes del derecho internacional son el pilar sobre el que se construye el orden mundial, pero también el terreno donde se libra el debate entre soberanía, cooperación y justicia. Gracias por acompañarnos en esta reflexión y gracias a nuestros invitados por sus valiosas intervenciones. Esperando sea de su agrado, muchas gracias.